Buenos días. Eh, Ahora les voy a mostrar un caso. Bueno, en realidad esto que les voy a mostrar, el propósito es justamente un caso de estudio a partir de lo que empezó a pasar este año con la invasión rusa a Ucrania, que lo rescato porque me acuerdo que en Twitter me preguntaron si iba a haber guerra en Ucrania. Y yo miré, digamos, el ingreso Aries, que es la carta cuando el Sol ingresa en el grado cero de Aries para un determinado país del mundo. Y como no vi ninguna señal ahí en esa carta, dije no, me apuré y dije no, creo que no va a haber ninguna guerra. Obviamente me equivoqué bastante feo. Entonces, como me dolió haberme equivocado tan feo, me puse a investigar y, y claro, ahí lo que me di cuenta es que yo mismo había dejado de seguir las mismas reglas que establecen la astrología mundana, de la cual tantas veces la habíamos estudiado en su momento en el foro de Astrodestino, que está muy bien desarrollado en en los textos de Morín, el tomo de astrología mundana, que también Crowley habla bastante de esto en su libro, sobre cómo se analizan los acontecimientos mundanos. Y bueno, yo, digamos, por querer simplificar el análisis y querer evitarme todo el estudio de lo que hay que hacer, me equivoqué y dije cualquier cosa. Entonces, como siempre hay que aprender de los errores, lo que hice fue investigar con precisión aplicando los mismos métodos de la astrología mundana y este es el análisis que voy a compartir con ustedes respecto a ese suceso. Lo que están viendo acá, esta carta que dice conjunción Júpiter-Saturno, calculada para el 21 de diciembre de 2020 a las 20:18 en Kiev, Ucrania, es la carta de la conjunción que, como ustedes saben, es la unión de estos dos planetas en el cielo, que ocurre cada 20 años aproximadamente, marca el comienzo de un nuevo ciclo social, político, económico y cultural en la humanidad. Son las famosas conjunciones entre Júpiter y Saturno, a las cuales llamamos cronocatores, o sea, hacedores del tiempo, en griego significa cronocatores. Cuando Júpiter y Saturno se unen en el cielo, inicia un nuevo ciclo que va a tener una duración de 20 años. La vez anterior había sido en mayo del 2020, la conjunción de Júpiter y Saturno en Tauro, en el elemento Tierra, lo cual traía toda una cuestión con la economía, la acumulación del capital. Fue un periodo, digamos, de enorme expansión económica, de una burbuja bursátil muy grande que, si ustedes recuerdan, estalló en el año 2008, cuando después de la conjunción que ocurrió en el año 2000, Júpiter y Saturno se ubicaron en trígono en el cielo. Cuando forman el primer trígono en el cielo, ubicándose Saturno en Virgo y Júpiter en Capricornio, ese año estalla la crisis de los subprime, que después deviene en una feroz crisis económica a nivel global con una caída bursátil enorme en todos los mercados. Y también la conjunción en el signo de Tauro del año 2000 fue la que había precedido la caída, famosa caída bursátil de los .com. ¿Se acuerdan que fue otra también crisis bursátil derivada de la especulación económica? Por eso una conjunción en Júpiter, de Júpiter y Saturno en Tauro trae ese tipo de eventos. Esa conjunción también fue el auge del populismo en América Latina. Bueno, eso es un tema que después lo iremos a profundizar. Pero volviendo de vuelta a esta conjunción, ese ciclo que se había iniciado en el año 2000 se cerró en el año 2020 y el 21 de diciembre de 2020, que es esta carta que estamos viendo ahora, se iniciaba un nuevo ciclo. Entonces, lo que corresponde hacer es levantar la carta de que es lo que tendría que haber hecho y no hice, levantar la conjunción de Júpiter y Saturno calculada para Kiev, Ucrania, y allí lo que vamos a ver es el devenir de los próximos 20 años para esa región del planeta. Esta carta lo que me muestra es el estado general político, económico, el estado de la población, todo lo que tenga que ver con el contexto social,
cultural y económico, las condiciones de vida de la población y todo lo que va a ocurrir en esa región durante un periodo largo de 20 años. Con lo cual, como causa universal, esto Morin lo llama, si ustedes leen el tomo 26 de Astrología Mundana, Morin habla de causas universales o CU. Las causas universales son este tipo de cartas, digamos, la unión de dos planetas pesados en el cielo forman una causa universal, que es esta carta que estamos viendo, que va a tener una duración de 20 años. Y después lo que tenemos que utilizar como una segunda categoría es las cartas de los eclipses, la carta de los ingresos en Aries, que es cuando el Sol ingresa en el grado cero de Aries una vez por año, y esas cartas las tenemos que ver con este telón de fondo. Y haciendo sinastrías, tránsitos y direcciones entre este conjunto de cartas, cuando se produce una coincidencia, como vamos a ver a continuación, se desatan eventos, digamos, análogos a ellos. Acá lo primero que destacamos, si ustedes ven, es esto. Fíjense, el planeta Marte está en Aries, una posición guerrera, Marte en Aries, en la casa 9 del extranjero, y está en el signo de Aries, que es un signo invasivo. Aries es el ariete, es un signo invasivo, es un signo cardinal y de fuego. Marte está muy fuerte ahí, encima en la casa 9, lo cual de manual a mí me sugiere una invasión proveniente del extranjero, porque la casa 9 es el extranjero, Aries es el signo de la invasión por naturaleza, porque es un signo invasor, porque es el primer signo, y Marte es el planeta de la guerra. Si ustedes ven, además, tenemos que el planeta Plutón le está haciendo cuadratura a Marte. Este es un aspecto que está para todo el mundo vigente, digamos, no es que solamente en Ucrania, digamos, porque esta es la carta localizada para Ucrania, pero para todo el mundo, los siguientes 20 años que siguen al 21 de diciembre del 2020 son años violentos porque tienen esta configuración de Marte, cuadratura Plutón, desde signos cardinales, porque Capricornio y Aries son signos cardinales que, como saben, si estudiaron las cualidades de los signos cardinales implican agresividad, acción, movimiento, energía, cosas que se inician. Por lo tanto, tener a estos planetas tan violentos y agresivos en signos cardinales ya de por sí da una señal de guerra, de agresivización o de profunda inestabilidad a nivel mundial. Y en el caso de Ucrania, este Marte quedó además en la casa 9 del extranjero. Entonces ya tenemos un telón de fondo, teníamos, mejor dicho, para el análisis, una señal muy fuerte de invasión. Ahora vamos a ver la siguiente carta que tiene que ver con el eclipse. Hubo un eclipse de sol previo a la invasión que ocurrió el 24 de febrero. Ese eclipse ocurrió el 3 de diciembre. Si mal no recuerdo, acá está, este es el eclipse. Esta es la carta del eclipse, calculado para Ucrania. Si ustedes ven, de vuelta aparece Marte elevado en el medio cielo, Marte en Escorpio, en la casa 10, el ascendente en Capricornio, el regente es Saturno, en el grado 9, en un signo fijo, en el grado 9 en el grado 9 de Acuario. Recordemos que en la astrología clásica Rusia está identificado con el signo de Acuario. Según los textos de Lili, donde le asigna un signo a cada país o región del planeta, Rusia está asociado a Acuario. Por eso Rusia es como que tiene un mayor protagonismo a partir de la era de Acuario, a partir del ciclo de Acuario de Júpiter y Saturno que empieza el 21 de diciembre. Y no es casual que inmediatamente después, al poco tiempo, prácticamente año y 2 meses después de iniciado la conjunción Júpiter y Saturno en Acuario, tenemos a Rusia pasando al frente, tomando una posición agresiva. Y en el eclipse solar de Ucrania vemos que el regente del ascendente es Saturno en Acuario, que además, como es una carta diurna, Saturno es el almuten de la casa 9. Ven que la casa 9 está en el grado 12 de Libra. Como es una carta diurna, si ustedes ven las tablas de dignidades esenciales, el grado 12 de Libra está regido por Saturno, con lo cual Saturno gobierna la casa 9 del extranjero y la casa 1 del ascendente.
y está en Acuario, con lo cual me habla de una especie de, de invasión acuariano que sería Rusia nuevamente la carta del eclipse. Obviamente estas cosas vistas con el diario del lunes son mucho más fácil porque tenemos desplegada la realidad contra los símbolos, pero lo que quiero señalar con esto es que la astrología da los mensajes, lo que pasa es que hay que tener la sagacidad y el tiempo suficiente para estudiarlo y de hacer las deducciones correspondientes. Entonces ya veíamos el tema de la agresión nuevamente marcado en la carta anterior de la conjunción Júpiter-Saturno. Tenemos la agresión también marcada en el eclipse solar previo que ocurrió el 4 de diciembre del 2021. Y tenemos también esta situación acá, si ustedes ven otra vez Plutón en el ascendente. Y observen una cosa que es importante. El planeta Venus está en el grado 22 de Capricornio. Si ustedes recuerdan, la conjunción entre Saturno y Plutón, que es otra causa universal muy pesada, la unión de ambos planetas en el cielo, Plutón y Saturno, que ocurrió en enero del 2020, que fue la conjunción previa a la pandemia del COVID y a las cuarentenas, bueno, y a todo lo que estamos viviendo a nivel global desde entonces, es un ciclo de 40 años, creo que son 40 años el de Saturno y Plutón en el cielo, o 35, no recuerdo bien, después les confirmo, que la unión de esos dos planetas en el cielo también es una causa universal eficiente, y esa conjunción se produjo en el grado 22 de Capricornio. Y vemos que el regente de la casa 9, otra vez el extranjero, lo que viene del extranjero, visto desde Ucrania, es Venus, que a Saturno es el almuten, pero Venus es el regente de Libra también, con lo cual también tiene dominio sobre este grado 12. Y está en el grado 22 donde ocurrió la conjunción entre Plutón, perdón, y Saturno. Entonces ya tenemos la segunda señal importante. Y ahora vamos a ver la tercera carta, que tiene que ver con eh, la invasión rusa en sí misma, digamos, ¿no? Que si ustedes ven, la invasión rusa se produce el 24 de febrero del 2022 a las 6 de la mañana aproximadamente es cuando se anuncia. Y fíjense en esto, digamos, Marte está en el grado 22 de Capricornio, que es donde justamente yo les había dicho que había ocurrido la unión de Saturno y Plutón en enero del 2020. O sea, este Marte activa la conjunción Saturno-Plutón, que es destructiva por la característica de los dos planetas. Saturno son las estructuras y Plutón es como una bola de demolición, o sea que es una conjunción demoledora y así se está produciendo porque desde enero de 2020 demolió un montón de cosas y sigue demoliendo un montón de cosas a nivel global. Resulta que tenemos que el 24 de febrero, el día que Putin se levantó a la mañana y dijo vamos a invadir Ucrania, el planeta Marte de la Guerra estaba justo encima, pero de manera partil exacta en el grado 22 Capricornio de esa conjunción. Y además le hace cuadratura al Marte de la conjunción Júpiter-Saturno. Ahí ven las dos cartas. Si ustedes ven, vamos a hacerlo como corresponde, el anillo del centro es la carta de la conjunción Júpiter y Saturno. Recuerden que teníamos a Marte en el grado 23 de Aries. El día de la invasión Marte está en el grado 22 de Capricornio. Ven que hace una cuadratura aplicativa. O sea, se está formando Marte no solamente estaba encima de la conjunción entre Saturno y Plutón de enero de 2020, ese mismo día 24 de febrero, sino que además ya le estaba haciendo cuadratura al Marte de la conjunción Júpiter y Saturno. Y además de eso, si agregamos la carta del eclipse, que sería el tercer anillo, vemos que Marte en el eclipse estaba en el grado 23 de Escorpio, con lo cual el 24 de febrero, presten atención a estas tres posiciones, Marte la carta del eclipse, el 23 de Escorpio, Marte el día de la invasión, 22
Capricornio. Y Marte el día de la conjunción Júpiter y Saturno, 23 Aries. Es decir, que este Marte, el que nos interesa, porque es el Marte, que es el planeta de la guerra, el día de la invasión, que fue 24 de febrero, le estaba haciendo aspecto de manera simultánea al Marte del eclipse, que estaba muy fuerte en el medio cielo, si recuerdan la carta, y al Marte de la conjunción Júpiter y Saturno del 21 de diciembre de 2020. Y además, tercer contacto, estaba unido al punto donde Saturno y Plutón se unieron en el cielo en enero del 2020. Eso actúa como un gatillo, porque es como cuando yo les digo, todas las cartas tienen que coincidir, coinciden tres cartas o tres causas universales de primer orden, como es la conjunción Júpiter y Saturno, la conjunción Saturno-Plutón, que no está la carta acá, son dos causas universales. Tercer causa universal, el eclipse de Sol anterior a la invasión. Vemos los planetas Martes de esas cartas, que representan a la guerra. Y el día 24 de febrero, el día de la invasión por tránsito, ese planeta activó todos los puntos críticos donde estaba Marte en esas cartas o en esas configuraciones universales. Y ese día estalla la guerra. Observen también a Venus. Venus también, el Venus del eclipse, el Venus del eclipse está en el grado 22 de Capricornio, está en conjunción partil al Marte del día de la invasión. ¿Ven? O sea, el Marte de la invasión también activó a Venus, que como ustedes saben, Venus, vamos a verlo mejor acá, ¿qué regía Venus en la carta del eclipse? La casa 9 del extranjero. Entonces, cuando Marte llega al grado 22 de Capricornio el 24 de febrero, activa este Venus de la carta del eclipse que gobierna la casa 9 del extranjero, o sea, el invasor que viene desde el extranjero, y además tiene mucha influencia porque está presente en la casa 1 del eclipse, o sea, es un planeta angular. O sea, ahí vemos de vuelta los grandes contactos y después hay más cosas para decir, porque por ejemplo Marte de la carta del eclipse, que es el planeta más fuerte de esta carta, porque si ustedes se fijan, es el único planeta que está en dignidad, porque está en su propio domicilio, en Escorpio, ningún otro planeta está en su propio domicilio, está angular en la casa 10 y además le hace cuadratura a Júpiter, que rige la casa 12 de los enemigos ocultos. Fue como una invasión escondida, fue una invasión sorpresiva, digamos, de un enemigo oculto que se hizo visible, que en este caso era Rusia. Muy bien representado porque el regente de la casa 12, el enemigo oculto de Júpiter, está en Acuario. ¿Y qué decíamos que era Acuario? Rusia. Rusia está representada por Acuario. Entonces acá vemos las tres cartas, la carta solar del eclipse, la carta, agregamos la carta de la invasión rusa y agregamos la carta de la conjunción Júpiter y Saturno. Vamos a ponerle el orden correspondiente. La central sería la carta, digamos, vamos a poner el orden correspondiente. Sería la invasión rusa, el anillo central, el anillo del medio es la carta del eclipse solar y el anillo exterior es la carta de la conjunción Júpiter y Saturno. Ahí podemos ver los tres contactos, fíjense de vuelta Venus, el Venus, digamos, del eclipse solar, que estaba en la casa 1, unido al Venus que está el día de la invasión, que está a 21 Capricornio, o sea, se unen el Venus del eclipse y el Venus del día de la invasión, están en la misma posición, porque Venus, si ustedes recuerdan, a principio de año retrogradó. Ese Venus que estaba presente en la casa 1 del eclipse y regía la casa 9 del eclipse del extranjero, el 3 de diciembre, el 24 de febrero, que es el día de la invasión, retorna prácticamente a su posición natal. Ahí si ustedes lo están viendo, ¿ve? Están en el mismo grado.
Y además se unen en el grado 23, que es donde estaba Plutón en la conjunción Júpiter y Saturno de diciembre de 2020 y donde se produjo la unión entre Plutón y Saturno en enero del 2020. Bueno, con esto lo que demostramos, bueno, después hay más contactos, obviamente lo que habíamos dicho antes de Marte, que toca todos los Martes de todas las cartas, hay más contactos al respecto y bueno, esto, ¿por qué lo señalo? Porque si ustedes se fijan y volviendo de vuelta a la carta de la conjunción Júpiter y Saturno, si volvemos a la carta de la conjunción Júpiter y Saturno de diciembre de 2020, vemos que Marte está en el grado 23 de Aries. Y dentro de poco tiempo, Marte ahora está en el grado 0 de Aries. Quiere decir que dentro de poco tiempo, creo que en un mes aproximadamente, Marte va a estar haciendo su primer retorno a su posición radical en la carta de la conjunción Júpiter y Saturno. Entonces vamos a ver que nuevamente se va a activar esa promesa. Algo va a pasar relacionado a la guerra que está en este momento, una nueva guerra o una nueva escala o una nueva fase de la guerra, porque si vemos los tránsitos que se vienen, vamos a ver los tránsitos que se vienen. Los tránsitos actuales. No, esto no, vamos a ver los tránsitos actuales. Acá está, vamos a ver los tránsitos actuales. No, esto no es. Vamos a ver tránsitos. Bien, si vemos los tránsitos actuales, en este momento, Marte está en el grado 0 de Aries. Ahora vamos a adelantar esto día a día y vamos a adelantar esto día a día. Si ustedes ven, cuando lleguemos a ver, ahí, acá está, el 26 de junio del 2022, ustedes ahí lo ven, Marte va a estar de vuelta en el grado 23 de Aries. Esta fecha es clave para el devenir del conflicto, porque va a volver a repetir la posición que tenía en diciembre del 2020 la conjunción Júpiter y Saturno, que es la causa más importante para los próximos años, con lo cual algún evento significativo relacionado a la guerra deberíamos ver. Además le va a estar haciendo aspecto a Saturno, porque Saturno va a estar en el grado 24 de Acuario retrógrado, haciéndole un sextil aplicativo. Vamos a ver que también se vuelve a repetir la cuadratura de Marte con el Plutón de la carta de la conjunción Júpiter y Saturno. Y si se fijan, el nodo sur va a estar en el grado 22 de Escorpio, que recuerden que ese es el grado donde estaba el Marte de la carta del eclipse. Por eso presten atención a esta fecha a ver qué ocurre en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Probablemente pasemos a una nueva etapa del conflicto o algún otro conflicto paralelo o algún agravamiento de la situación. Veremos qué es lo que ocurre. Espero que les haya resultado interesante cómo se utilizan las cartas mundanas para devenir. Esto es mucho más complejo porque a diferencia de un partido de fútbol, una carta eventual, las posibilidades y el abanico de posibles sucesos que pueden ocurrir en la escena mundial es tan amplio que a veces predecirlos a priori requiere de una enorme carga de estudio y de análisis y de analizar el contexto y de mirar las cartas, cómo se juntan en cada país del mundo, cada posible zona de conflicto
y obviamente eso hace que sea una tarea muchísimo más compleja, pero sin duda la astrología demuestra que una vez más es posible y cuando eso no es posible es por un tema del astrólogo más que de la carta astral. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Saludos.